Buenas tardes, muchachos. El día de hoy vamos a trabajar con un concepto nuevo que habla sobre una propiedad del campo eléctrico. Ustedes saben que en las semanas pasadas hemos estado trabajando con el concepto de fuerza eléctrica, la ley de Coulomb, y con el concepto de campo eléctrico. Pues el día de hoy nos vamos a introducir en un nuevo tema que es una propiedad de los campos eléctricos que se llama flujo eléctrico y el método de Gauss, o la ley de Gauss. Permítanme compartirles la pantalla para que podamos comenzar y hagamos la presentación de este importante concepto para que ustedes puedan analizar en la siguiente clase una actividad y pongamos en práctica estas ideas. Estos temas los revisaremos el próximo viernes de igual manera, pero me interesa que desde el día de hoy podamos empezar con la exploración del cálculo de campos eléctricos a través de la ley de Gauss. Permítanme compartir. Ok, ahí está mi pantalla. Miren, el tema que vamos a analizar es el concepto de flujo eléctrico y el método de Gauss. Básicamente vamos a recordar un concepto que es flujo, ya lo hemos analizado en la materia de física 2. Vamos a trabajar con la definición de la ley de Gauss y vamos a hacer algunos ejercicios sobre la ley de Gauss. Bueno, el primer caso es recordar que hemos estado analizando lo que es el concepto de campo eléctrico. Hemos estado analizando qué es lo que sucede con el campo alrededor de una carga eléctrica. Y recordarán ustedes que el campo eléctrico, cuando nos encontramos alrededor, pues genera una interacción que se rige por esta expresión. El campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por la carga sobre su distancia al cuadrado, su vector unitario. Entonces, en todos estos puntos podemos examinar un campo eléctrico de cierta intensidad y que se rige por la intensidad de la carga y la separación a la que se encuentra de este objeto. Bueno, notan ustedes en la imagen que tenemos ahora una superficie imaginaria cerrada que se encuentra rodeando a esta carga. A esta superficie cerrada la vamos a llamar superficie de control, superficie cerrada o superficie gaussiana. Cuando introduzcamos una carga dentro de una superficie, un elemento geométrico totalmente cerrado que encierra la carga, vamos a analizar una propiedad que la vamos a llamar flujo eléctrico. Bueno, pero antes de comenzar, analicemos un concepto equivalente que hemos visualizado en los cursos pasados. ¿Recordarán ustedes cuando vimos el curso de Física 2, establecimos lo que es el flujo hidráulico? El flujo hidráulico lo definimos en aquel entonces como la cantidad de agua que atraviesa una sección transversal. El flujo hidráulico era la cantidad de agua, el volumen, por unidad de tiempo que atravesaba una sección transversal. Y que llegaba a ser igual al área que tenía la sección transversal por la velocidad. A este le llamamos flujo hidráulico, el flujo del agua. La cantidad de agua que pasa por una sección transversal y que estaba asociado tanto al área como a la rapidez con la que se movía el flujo. En otras palabras, nos indicaba el volumen de agua que pasaba por unidad de tiempo por esta sección. A eso le llamábamos flujo. Bueno, el flujo, como pueden darse cuenta, es el producto escalar que existe entre el vector de área y el vector de velocidad del agua. ¿Sí? Eran las características o los parámetros que se definían. Algo importante es que si esta expresión la pasamos a la definición de producto escalar, nos quedaba que esto era igual a la magnitud del área, la magnitud de la velocidad, coseno del ángulo del área y el vector de velocidad. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de la inclinación que tenga el área, pues la cantidad de agua que pasa a la sección transversal, pues es diferente. ¿Sí? Si estuviera totalmente horizontal, pues la cantidad de agua que pasa sería prácticamente cero. Bien, hay una
nota importante que hay que considerar, el área. El área es un escalar, es un vector. En realidad es un escalar. Sin embargo, en este concepto lo estamos considerando como un vector. Pero el vector no lo genera la superficie. Más bien, estamos orientando la superficie a través de un vector normal. ¿Qué significa un vector normal? Que es perpendicular al área transversal. Entonces podemos hablar al área como vector, pero no porque el área tenga una característica vectorial, sino porque estamos orientando la superficie. Se orienta. Entonces, como pueden ver aquí, pues tiene un cierto ángulo pequeño, aquí está aumentando y aquí es cerca ya de 90 grados. Entonces, ¿a qué se refiere el ángulo, el área como vector? Se refiere más bien a que estamos orientándola para poder determinar esta cantidad física que es el flujo. Bueno, entonces recuerden ustedes que el flujo hidráulico es la cantidad de agua que pasa por una sección transversal. Ok, con esa idea vamos a explorar ahora el concepto de flujo eléctrico. ¿Sí? Ustedes pueden observar en la figura que tenemos una carga que tiene una superficie cerrada. Aquí pueden ver una superficie cerrada. ¿Sí? Totalmente cerrada. Encierra la carga. Y pueden notar que emana de esta carga las líneas de campo eléctrico. Ahí pueden ustedes observar cómo el campo eléctrico está emanando del centro hacia afuera. Bueno, sucede que si cuantificamos cuánto campo eléctrico pasa por esas superficies, en la realidad estaremos midiendo el flujo eléctrico. ¿Qué es el flujo eléctrico? El flujo eléctrico es la cantidad de campo eléctrico que atraviesa una sección transversal. Es el producto campo por área. ¿Ok? Para indicar que estamos alrededor de una superficie cerrada, vamos a ver una simbología especial más adelante. Ahorita lo más importante es que recordemos que el flujo es el producto campo eléctrico por área. Y lo vamos a nombrar con la letra griega phi. Vamos a llamar flujo eléctrico. Es igual al producto del campo por el área. Bien, pueden ver que aquí está emanando una cierta cantidad de flujo eléctrico por todas las caras de este prisma rectangular. Bien, en la segunda figura pueden notar que ahora se duplica la carga. ¿Qué pasa cuando se duplica la carga? Pues entonces tenemos más campo eléctrico. Es mucho mayor este campo eléctrico que el primero. ¿Qué podemos decir? Que el flujo eléctrico en esta segunda parte es mayor que el primero, porque hay más campo eléctrico que está atravesando esta superficie de control, esta superficie cerrada. Entonces, el campo eléctrico aumenta si aumentamos la carga. Oigan, ¿y qué pasa si duplicamos el área? Ahora fíjense que tenemos la misma carga del inicio, pero ahora el área es más grande. Bueno, lo que sucede es que aunque el campo eléctrico es más pequeño, estarán de acuerdo que aquí el campo eléctrico es más pequeño que en el primero, que este que tenemos acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se encuentra a una distancia mucho mayor. Pero el área es más grande. Estas áreas que ven aquí son mucho mayores que las áreas de la primer superficie cerrada. A pesar de que el campo es más pequeño, pero el área es más grande, sucede que el flujo eléctrico es el mismo que la primera. Quiere decir que el flujo no depende del tamaño de la superficie de control, va a permanecer constante, independientemente si coloco una superficie muy grande o muy pequeña. ¿Ok? Bueno, estas son algunas ideas que vamos a empezar a analizar para contemplar lo que es el flujo eléctrico. Ahora, el flujo tiene dirección. ¿Por qué? Porque también está asociado a los vectores normales. Vean que cuando la carga eléctrica es positiva, las líneas de campo salen de la superficie. Y sucede que si dibujamos el vector normal de cada una de estas áreas, fíjense cómo son paralelas, siempre llevan la misma dirección, ¿sí?
que el vector de campo. Cuando eso pasa, el flujo eléctrico también es positivo. ¿Qué sucede ahora cuando tenemos dos partículas encerradas? Ya lo habíamos platicado con la misma superficie. El flujo eléctrico va a ser mayor que el original que teníamos. Oigan, ¿y qué pasa si tenemos ahora una carga negativa? Si es una carga negativa, noten ustedes que ahora el vector de campo es en sentido opuesto al vector normal de cada una de las caras. Y cuando esto ocurre, sucede que el flujo eléctrico ahora es negativo. Flujo eléctrico negativo significa que entra a la superficie. Flujo eléctrico positivo significa que sale de la superficie. Tómenlo en cuenta. ¿Y qué pasa cuando duplicamos la carga? Pues el flujo eléctrico va a ser mucho más pequeño, va a tener un signo negativo, ¿no? También va a ser negativo y va a ser más grande que el anterior. ¿Ok? Bueno, son elementos que tenemos que recordar. Con esto, un científico alemán, Friedrich Gauss, encontró que esta era una propiedad de los campos eléctricos. El campo eléctrico se rige por su fuerza eléctrica, por la intensidad del campo y por una propiedad de los campos eléctricos que más adelante se va a llamar con su nombre, la ley de Gauss. Bueno, otra característica del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es cuando existe un flujo eléctrico nulo sobre esa superficie. Cuando existe un flujo eléctrico nulo, flujo eléctrico nulo, es decir, ¿en qué situaciones el flujo eléctrico es cero? Las unidades del flujo eléctrico recuerden que son newtons coulomb metro cuadrado. Acuérdense que se mide como el campo por el área. Bien, no existe flujo eléctrico cuando no hay cargas. Noten aquí, no hay cargas. Al no haber cargas, pues el producto del campo por área pues va a ser cero porque no hay campo, pero sí hay área. Otra circunstancia donde puede ser un flujo eléctrico cero es que tengamos dos cargas iguales encerradas. Fíjense que esta es positiva, sale flujo eléctrico y hay una carga negativa, entra flujo eléctrico. Pero como el flujo total es la suma del flujo que sale menos el flujo, porque es negativo, que entra, sucede que es la misma cantidad de campo eléctrico, el flujo neto va a ser cero. También cuando hay cargas encerradas, pero iguales y de diferente signo, el flujo eléctrico va a ser cero. Y una tercera situación en donde el flujo eléctrico puede ser cero, imaginen que tenemos un plano infinito de cargas y está generando un campo eléctrico en esta dirección de las líneas rojas. ¿Estarán de acuerdo que sobre esta cara de atrás entra campo eléctrico? Tiene un signo negativo, pero sobre esta cara de acá, de la parte frontal, sale el flujo eléctrico. La misma cantidad que entra por esta cara es la que sale. En este caso, si volvemos a repetir, el flujo total va a ser igual al flujo que sale menos el flujo que entra, y como es la misma cantidad de campo eléctrico, tenemos otra vez que el flujo neto es igual a cero. Bueno, son algunas características del flujo eléctrico ante algunas circunstancias. Bueno, con ello definamos lo que es la ley de Gauss. El concepto de flujo eléctrico con esto que acabamos de ver. Vamos a definir al flujo eléctrico como el producto escalar del campo por el área, ¿sí? La cantidad de campo eléctrico que atraviesa una cierta sección transversal. Flujo eléctrico va a ser el producto campo por área. Ya sabemos que es el vector de campo por el vector normal que oriente el área con cierta dirección. Muy bien. Como es un producto escalar, ustedes saben que el producto escalar se puede separar a punto B como la magnitud de A, la magnitud de B por coseno del ángulo entre los dos vectores. Ok, entonces aquí pueden notar que este producto escalar, cuando tenemos varias partes, cuando el flujo eléctrico no es constante, el campo eléctrico no es constante en todas las secciones, cuando el campo varía su magnitud a lo largo del área,
Entonces tenemos que usar esta definición integral. Es decir, la suma de todo el campo eléctrico a través del área va a ser igual al flujo eléctrico. ¿Ok? Descomponiendo esta ecuación, pues se puede ver como el campo coseno del ángulo diferencial de área. Y un caso particular es cuando tenemos ya una superficie cerrada, ¿sí? Que ya tenemos un elemento totalmente cerrado. Para indicar en esta ecuación que es una superficie cerrada, le vamos a agregar una rueda o una flechita que indique que estamos generando un área cerrada. Cuando vean este símbolo, no significa una operación especial, significa que estamos generando un área totalmente cerrada. ¿Sí? Es un símbolo que vamos a tener ahí en la mano para poder encontrar una propiedad interesante. Bueno, permítanme mostrarles cuál fue el descubrimiento de Gauss a través de esta simulación de PET y que nos permita entender estos procesos. Miren, voy a pasar rápidamente aquí a la simulación. Ahí lo pueden ver ustedes en pantalla. Tenemos ahí nuestra plataforma de trabajo y lo que queremos es identificar el descubrimiento de Gauss a través de este principio que lleva su nombre. Voy a colocar una partícula de un inoculón al centro y voy a dibujar un círculo más o menos a 1 metro. Ahí está un círculo. Recuerden que vamos a estudiar el comportamiento de la ley de Gauss a lo largo de esta superficie. Ahorita es un plano, pero si lo queremos ver más allá, pues esto bien pudiera ser una esfera. Si le damos volumen, estamos aquí a lo largo de una superficie encerrada esférica. Ustedes saben que el campo eléctrico de esta partícula en cualquier punto va a ser igual a K por Q R cuadrada vector unitario. ¿Cuál es la magnitud de este campo eléctrico? Vamos a calcularlo. Magnitud de cualquier punto de la esfera en la superficie de la esfera. ¿Estarán de acuerdo que ese campo eléctrico va a ser K, 9 por 10 a la 9, por la carga, 1 por 10 a la menos 9 coulombs, un nanocoulomb, entre el radio es de 1 metro. Aquí aproximadamente la escala es de 1 metro al cuadrado. Bien, si hacemos los cálculos, nos va a dar 9 por 10 a la 9 por 1 por 10 a la menos 9, aproximadamente 9 newtons sobre coulomb. Ahí está la magnitud del campo. Vamos a medirlo con los sensores. Vamos a tomar una carga eléctrica. Vamos a colocarla en cualquier lugar. Por ejemplo, ahí. Vamos a ver los valores que tiene. Ahí está. Aproximadamente 9, ¿no? Ahí está. 9 newtons sobre coulomb o volt sobre metro, que son las mismas unidades, son equivalentes. Más adelante vamos a discutir esas unidades. Bien, funciona. Si yo coloco los sensores de campo eléctrico a cualquier distancia de esto, nos va a dar aproximadamente 9 newtons sobre coulomb. ¿Ok? Ahí está. Bien, pero entonces, ¿cuál es el descubrimiento que hace este científico alemán Friedrich Gauss? Bueno, ¿qué les parece si aplicamos ahora el concepto de flujo? ¿Cuánto flujo traspasa la superficie esférica que acabamos de mostrar? Vamos a llamar el flujo eléctrico es igual a todo el campo eléctrico que hay a través de esa superficie cerrada, ¿sí? Campo por área. Para este caso en particular, el campo en cualquier punto es constante. ¿Estarán de acuerdo? Todos los valores de esta geometría generan un campo eléctrico uniforme y constante. Bien, ¿qué sucede entonces? Podemos extraer al campo y nos va a quedar que el flujo es igual al campo por el área encerrada. Este simbolito de aquí significa el área que encierra una carga, el área cerrada. ¿Ok?
Es una integral, pero vamos a ver que no es necesario calcularla, ¿eh? No es necesario meternos a ese proceso. ¿Cuál es el área de una esfera, muchachos? El área de una esfera, recordarán, se calcula como 4pi por, ¿recuerdas? La superficie de una esfera aproximadamente se puede calcular como 4pi por el radio al cuadrado. Muy bien, con esto, ¿cuál es el flujo eléctrico? El flujo eléctrico es igual al campo, que ya sabemos que es 9 newtons sobre coulomb, por la superficie. Pues toda la superficie es 4pi por el radio es 1 metro al cuadrado. Si hacemos las operaciones, 9 por 4pi por 1 al cuadrado, vamos a poder determinar cuál es el flujo eléctrico a esa distancia. Vamos a hacer las operaciones, si ustedes las hacen en su cuaderno, sería 9 por 4 por pi por 1 al cuadrado. Eso nos da aproximadamente 113.1 unidades newtons coulomb metro cuadrado. Ese es el flujo que pasa por esa sección. Muy bien, ya lo calculamos. Perfecto. Vamos a ver qué hubiera pasado si ahora calculamos el flujo eléctrico, pero en una área más grande. ¿Qué les parece si hacemos un área del doble? No de 1 metro, de 2 metros. O más pequeña, de la mitad, no importa. Vamos a hacerla así. Ya está una superficie del doble. Hagamos la medición del campo eléctrico. El campo eléctrico aproximadamente es de 2.2 newtons sobre coulomb. Disminuyó. ¿Y por qué disminuye? Porque estamos más alejados. 2.2 newtons sobre coulomb si colocamos aproximadamente algo así. 2.2. Perfecto. ¿Me ayudan a calcular el campo eléctrico ahora en esta nueva superficie, siguiendo el mismo proceso? Fíjense, si generamos el mismo proceso ahora, vamos a colocar que estamos a un radio de 2 metros. El flujo eléctrico a esa distancia va a ser igual al nuevo campo, que es 2.2 newtons sobre coulomb, por el área, que sigue siendo 4pi, pero ahora estamos al doble de distancia. Para esta nueva superficie encerrada, tenemos, muchachos, que el nuevo flujo es 2.2 por 4 por pi por 2 al cuadrado. Nos genera aproximadamente un campo de 110.6 newtons coulomb por metro cuadrado. Noten ustedes, estas dos cantidades son prácticamente las mismas. Bueno, lo que encuentra Friedrich Gauss es que el flujo eléctrico, sin importar la geometría, es constante. El flujo eléctrico, sin importar si hago una esfera grandota o una esfera pequeñita, se mantiene constante independientemente del tamaño de la superficie de control. Muy bien. ¿Qué es lo que entonces encuentra Friedrich Gauss en este proceso de descubrimiento? Miren, déjenme pasar para acá para mostrarles lo que encuentra Friedrich Gauss. Ahí está. Friedrich Gauss encuentra que independientemente de la sección transversal, el flujo eléctrico coincide con una cantidad que es equivalente a la carga neta dividida sobre la permitividad eléctrica del vacío, epsilon sub 0. Independientemente si tenemos una superficie grande o pequeña, aquí pueden ver una superficie con un cierto radio, aquí tenemos un radio del doble, ¿sí? El flujo eléctrico no cambia, el flujo eléctrico permanece constante, pero ese flujo eléctrico sucede que va a ser equivalente a la carga neta por epsilon 0. Oigan, ¿y cómo llegó a ese descubrimiento? Muy sencillo. Coloquen ustedes el cálculo del flujo eléctrico igual al campo sobre una superficie cerrada. Acuérdense que esta bolita significa superficie cerrada. El campo para una partícula puntual es K por Q sobre R cuadrada vector unitario. ¿Estarán de acuerdo? Bueno,
Si lo sustituyen aquí, tenemos que esto es K por Q sobre R cuadrada, vector unitario de R. Y el vector de área, ¿estarán de acuerdo? Que también es exactamente la misma dirección que el vector del campo. Son paralelos. Tiene un vector que va orientado en la misma dirección. Entonces, este flujo eléctrico va a ser igual a la suma de K, Q sobre R cuadrada por el vector unitario de dirección de campo por el vector de área, que también lleva la misma dirección. Como estos dos vectores son paralelos, el producto escalar de dos vectores paralelos recordarán que son igual a unidad. Ya no los escribimos y nos queda, sacando las constantes, K por Q, KQ sobre R cuadrada, que también es constante, y nos queda aquí la integral de área. Esta integral de área ya sabemos quién es. Es una esfera. La superficie de una esfera, ¿se acordarán ustedes? KQ sobre R cuadrada es igual a 4pi por R cuadrada. Noten aquí que esta es de la superficie y esta es de la distancia del campo. Es la misma cantidad, por eso las escribimos igual, pero son dos cosas diferentes. Bien, se eliminan los R cuadrados y nos queda K por Q por 4pi. Bueno, ¿se acuerdan ustedes también que habíamos platicado que la constante eléctrica Gauss descubrió que esto era igual aproximadamente a 1 sobre 4pi epsilon 0? Bueno, si hacemos esta sustitución, 1 sobre 4pi epsilon 0, el valor de K, es una expresión experimental, podemos notar que se simplifica el 4pi. ¿Y qué nos queda? Que para un elemento puntual, el flujo eléctrico es constante y siempre coincide con el valor de la carga encerrada sobre la permitividad eléctrica. Moraleja, hay dos formas de calcular el campo eléctrico, el flujo eléctrico. Una es calculando el campo por el área, y si tiene una superficie encerrada, también lo pueden hacer a través de la carga que encierra sobre epsilon sub 0. ¿Sí? ¿Ok? Siguiendo la idea de este análisis, calculémoslo a través de la ley de Gauss, no a través del campo eléctrico. ¿Qué les parece si me voy a la simulación que tenemos de este lado y calculamos el flujo eléctrico que hay por estas secciones? ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando la ley de Gauss. Utilizando la ley de Gauss, nos dice que el flujo eléctrico por una sección transversal es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Cuál es la carga encerrada? 1 por 10 a la menos 9 coulombs. ¿Cuánto es la permitividad eléctrica del vacío? Hay que despejarlo. ¿Se acuerdan que K es igual a 9 por 10 a la 9? Y esto es equivalente a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Quiere decir que la permitividad eléctrica del vacío es 1 sobre 4pi por 9 por 10 a la 9. Bien, aproximadamente la permitividad eléctrica del vacío, si hacemos las operaciones, 1 entre 4 por pi por 9 exponente a la 9, nos genera un valor de 8.84 por 10 a la menos 12. ¿Ok? Entonces tenemos 8.84 por 10 a la menos 12. Y si hacemos esta división de 1 por 10 a la menos 9, que es la carga eléctrica, entre 8.84 por 10 a la menos 12, aproximadamente nos da 113.1 newton sobre coulomb. Muchachos, este valor del flujo no era el mismo que utilizamos, pero con el concepto de flujo normal. Flujo igual al campo por el área. Eran 113.1 newton sobre coulomb. Es el mismo, ¿verdad? Pero con una idea diferente. En lugar de calcularlo con el producto campo por área, podemos aprovechar esta propiedad, que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada siempre coincide con el valor de la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Bueno, esta propiedad va a ser de mucho valor y nos va a ayudar a calcular lo que ocurre con campos eléctricos. Pues vamos a empezar a analizar algunos casos que nos lleven a analizar, muchachos, el cálculo de flujo y la ley de Gauss. Vamos a empezar con este caso. Miren,
Pueden ver en la pantalla un disco que está orientado a 30 grados, su vector normal de área con respecto al campo. El radio tiene 10 centímetros de radio. Queremos calcular el flujo eléctrico que pasa por ese disco. ¿Y qué pasaría si el vector normal del área fuera perpendicular al campo? Es decir, que estuviera orientado el disco totalmente horizontal, el vector normal, formara 90 grados con el campo. ¿Cuánto sería el flujo que pasaría? Ese sería el inciso B. Y después nos dice qué pasaría si fuera totalmente paralelo, si estuviera exactamente derechito y el campo eléctrico fuera paralelo al vector normal de área. ¿Ok? Vamos a tratar de calcular para cada situación el flujo eléctrico. Pasemos primero con la información. Recordemos, muchachos, que tenemos los siguientes datos. Tenemos un campo eléctrico constante que se dirige a lo largo del eje X de 2.013 newtons sobre coulomb en dirección del eje X. Voy a colocar mi sistema de referencia así. Y tenemos un radio de 0.1 metros. El ángulo que se forma de la horizontal hacia el área es de 30 grados. Ok, ¿qué ecuaciones vamos a ocupar en este momento? Vamos a utilizar el concepto de flujo. Sabemos que el flujo eléctrico es simplemente el producto de campo por área. Como es constante el campo a lo largo de cualquier punto, vamos a utilizar esta definición. Bien, para el inciso A, flujo eléctrico a través de un ángulo de 30 grados. El flujo eléctrico va a ser igual al campo, que tiene 2 por 10 a la 13 newtons sobre coulomb sobre el eje X, y el área tiene un área de pi por 0.1 al cuadrado, pero su vector normal está a 30 grados. Quiere decir que tiene una componente en X, su vector normal, y una componente en Y. ¿Cómo se tienen esas componentes? Simplemente por coseno de 30 grados en X, descomponiendo como si lo hacemos un vector normal, más seno de 30 grados en J. Ahí tenemos ya el primer cálculo del flujo. El flujo es igual al vector normal de área por la magnitud del campo. Si hacemos las operaciones nos quedan I punto I. Este primer vector sí existe. I punto I, recordarán que vale 1. Lo vimos en las sesiones pasadas. ¿Cuánto vale I punto J? I punto J va a valer 0. Son vectores perpendiculares. Entonces nada más nos va a quedar la primera cantidad. Si multiplicamos 2.013 por 10, 2.0 por 10 a la 13 por pi por 0.1 al cuadrado por coseno de 30, nos da aproximadamente 5.44 por 10 a las 11 newtons sobre coulomb metro cuadrado. Ya tenemos, muchachos, cuando está inclinado a 30 grados. Ok, vamos con el siguiente. ¿Qué pasa cuando ahora está de forma normal? Forma 90 grados con el campo eléctrico. Bueno, pues vamos a repetir. El flujo eléctrico va a ser igual a 2 por 10 a la 13 newtons sobre coulomb en dirección de X, pero ahora el vector de área va a ser pi por 0.1 al cuadrado, pero ahora el vector normal del área se encuentra hacia el eje Y, siguiendo este sistema de referencias. ¿Cuánto vale I punto J? I punto J vale 0. Pues sucede que si estuviera el disco acostado y el vector normal, el vector de campo paralelo, el flujo es 0. No pasa ningún campo eléctrico por esa sección. Ok, y finalmente, ¿qué pasa si estuviera paralelo? Si el disco estuviera totalmente derechito y el vector normal fuera exactamente en la misma dirección. Veamos qué pasa con el flujo eléctrico. El flujo eléctrico va a ser 2 por 10 a la 13 newtons sobre coulomb sobre el eje X por pi por 0.1 al cuadrado, pero que también se encuentra orientado hacia el eje X. En este caso tendríamos el mayor flujo. 2 por 10 a la 13 por pi por 0.1 al cuadrado. Nos da aproximadamente 6.28 por 10 a la 11 newton sobre coulomb metro cuadrado. Si pueden notar, es mucho mayor que el caso A. ¿Sí? Este sería, muchachos, el flujo que habría
en este sencillo caso de una sección transversal circular. Muy bien, espero que hasta aquí vayamos revisando estos conceptos de flujo eléctrico y que nos vayamos revisando con él. Es una herramienta muy poderosa para poder calcular campos eléctricos. Bien, pasemos a un segundo caso en donde tenemos una superficie rectangular, pero ahora nos dicen que tenemos un campo eléctrico que en X se mantiene constante, ¿sí? Actúa de manera horizontal hacia X, siempre con el mismo valor de 125 newtons sobre Coulomb. Nos preguntan, ¿cuál será el campo eléctrico sobre la cara que se encuentra frente a la figura y la cara lateral? ¿Cuál será el flujo eléctrico? Bueno, hagamos este caso para poder determinar el flujo eléctrico. Entonces, queremos identificar primero sobre esta cara el flujo. El flujo va a ser, como es constante sobre el eje X, simplemente el campo por el área. ¿Ok? Bien, veamos qué tenemos. Tenemos, primero, los datos. Tenemos un campo eléctrico constante de 125 newtons sobre Coulomb sobre el eje X. El área 1, estarán de acuerdo que tiene una dimensión de 3 por 2. 3 por 2 metros son 6 metros cuadrados. El área 2 tiene una dimensión de 1 por 2. Tiene una longitud de 1 metro cuadrado. Bien, para el primer caso, el flujo eléctrico va a ser igual al campo, 125 newtons sobre Coulomb en I, por el área. El área son 6 metros cuadrados, pero su vector unitario normal de área para orientar se dirige hacia afuera de la geometría y se dirige también sobre el eje X. Entonces, I.I sí existe. Y vale 1. Tendríamos 125 por 6. Aproximadamente nos daría 125 por 6, una magnitud de 750 newtons sobre Coulomb metro cuadrado. Bien, ¿qué pasa ahora en la cara 2? El flujo eléctrico en la cara 2 sería los 125 newtons sobre Coulomb sobre el eje X, pero el área es de 2 metros cuadrados, pero su vector normal de área se dirige sobre el eje menos Y. Siguiendo este sistema de referencia va hacia menos J. ¿Cuánto vale el producto I.J? I.J sabemos que es 0. No existe flujo en esa dirección porque es un vector perpendicular. Perfecto. Y el último punto nos dice, oigan, ¿qué pasa si existiera dentro de esta superficie, ajena a lo que estamos pasando, una carga eléctrica de 24 nanocoulombs? Aquí adentro, en algún lugar, hubiera una carga de 24 nanocoulombs. ¿Sí? ¿Cuál será el campo eléctrico en la cara opuesta del campo? En la cara que está atrás, vamos a llamarle 3. ¿Cuál será el campo eléctrico en la cara de atrás? Solamente en esta cara, suponiendo que pudiéramos separarla, ¿cuál será el campo eléctrico? ¿Estarán de acuerdo que el campo eléctrico en esa región 3 va a ser igual? Voy a dibujarla aquí. El campo eléctrico que pasa por el campo horizontal, en X, voy a llamarle el flujo que entra, pero hay una carga eléctrica positiva y ese campo eléctrico genera un campo eléctrico hacia afuera. Va a ser un campo eléctrico que sale por la carga eléctrica. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a tratar de generar ese campo eléctrico para poder cerrar el proceso del cálculo de la ley de Gauss. Bueno, el campo eléctrico que entra es muy parecido. Acuérdense que tiene un signo negativo. Va a ser el flujo que entra. Va a ser igual a 125 newtons sobre Coulomb en I por el área, que son 6 metros cuadrados, pero su vector normal de área se dirige hacia atrás del eje X, sería menos I. Nos daría un flujo de 125 por 6. Aproximadamente menos 750 newtons sobre Coulomb metro cuadrado. Negativo porque el flujo eléctrico entra a la superficie. Oigan, ¿y qué pasa con el que sale? El flujo que sale. El flujo que sale lo genera esta carga eléctrica,
¿Qué les parece si utilizamos la ley de Gauss? Que nos dice que el flujo eléctrico total sobre una superficie gaussiana es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Ok? Este es el flujo de todo el área. ¿Ok? Pero nada más queremos sobre esa cara. ¿Qué les parece si lo multiplicamos de manera proporcional? El área de ese lado, el área 2, sobre el área total, para poder calcular el flujo o el equivalente al flujo que pasa por esa sección. Bueno, si hacemos eso, el flujo total, ¿están de acuerdo que va a ser 24 por 10 a la menos 9 nanocoulombs sobre epsilon sub 0, que epsilon sub 0, recuerdan que es 1 sobre 4 pi por 9 por 10 a la 9, por la sección transversal. ¿Qué pasa? Esa sección tiene 6 metros cuadrados y el área de todo esto, el área lateral total, son dos caras de 6 metros, dos caras de 2 metros y nos faltarían dos caras de 3 por 1, de 3 metros. El área total serían 12 más 4 más 6. Serían aproximadamente 22 metros cuadrados. De manera proporcional, calculamos el área de ese pedacito. Bueno, el flujo que pasa por la cara 3 que estamos calculando aproximadamente va a ser 24 por 10 a la menos 9 entre 1 entre 4pi, 4 por pi, por 9 exponente a la 9, ¿sí? Por 6 entre 22. Nos quedaría aproximadamente 16.264 newtons sobre coulomb metro cuadrado en dirección positiva. Finalmente, ¿cuál es el flujo que hay en la cara 3? Serían, entran 750 newtons y salen 16.264 newtons sobre coulomb. Si hacemos esa operación aritmética, le restamos el de 150 y el flujo total serían 15.514 newtons sobre coulomb metro cuadrado. Bueno, este es el concepto de flujo eléctrico. Es un concepto muy importante. Lo vamos a estar analizando las siguientes sesiones. Esta es la primera parte, que es familiarizarnos con el concepto de flujo que entra, flujo que sale, calcular de manera continua lo que es la ley de Gauss. Poco a poco nos vamos a ir familiarizando con este proceso. Bueno, vamos a terminar con esta sesión. Espero que pueda ser de valor. El día viernes vamos a continuar con él y poder profundizar más en este tema. Muchas gracias, chicos, y espero que puedan retomar esta sesión y poderla revisar con cuidado para analizar de la siguiente clase. Que estén muy bien y nos vemos el viernes. Cuídense mucho. Hasta luego.